Me interesa simplemente hacer la aclaración. Esta presentación se relaciona con la investigación que tiene que ver con lo que espero que algún día sea una tesis de maestría, que es básicamente un fogueo de ciertas ideas que están detrás del marco teórico. Entonces, ahí voy a ir articulando esto conforme vaya avanzando en la exposición. Al principio nada más voy a presentar de dónde es que estoy tomando cosas en cada autor, para aclarar eso simplemente. Además que espero que eso también sirva para los estudiantes de investigación que están también aquí rastreando ese tipo de metodología, y en la medida en que esto les sirva de algo, pues por eso está aquí. Básicamente, vamos a ver, yo originalmente lo que iba a hacer era el típico ejercicio de filosofía comparada. Iba a hacer una lectura thoriana de Kant, ¿ya? Sin embargo, de pronto tomé una decisión de no hacer eso, sino que después decidí no leer a Kant desde Thoreau, sino leer un problema desde ambos y ver cómo puede, o cómo funcionaría construir un marco teórico a partir de estas dos corrientes. Y antes de que hagan la pregunta, ¿por qué estas dos? Bueno, son dos autores que he venido trabajando ya durante bastante tiempo. De repente no es la mejor justificación, pero son dos autores que además lo que me interesa es que desde cierto punto de vista son contrastantes, porque la manera en que trabajan y la manera en que resuelven lo que escriben es bastante diferente, y las propuestas que llevan a cabo también son bastante distintas, aun cuando en última instancia están trabajando problemas que son similares. Eso lo vamos a ver más adelante. Con Kant tenemos un autor sistemático que pretende hacer sistema, que quiere hacer sistema, específicamente el Kant crítico, a partir de la crítica de la razón pura, es un Kant que se preocupa por ir construyendo su propuesta en lo que se va a entender como filosofía práctica. Entonces, básicamente, estos son los textos que son fundamentales para esta parte, pero esta es la base. Esto después se extiende a todo lo que viene después, y uno puede leer todo lo que viene después en función de lo que propone en la crítica de la razón práctica, la fundamentación, la metafísica de las costumbres. Aquí también le pongo esta flecha como para indicar que de ella derivan la religión dentro de los límites de la mera razón, la crítica de la capacidad de juzgar, o la crítica del discernimiento, o del juicio, como sea que la conozcan, y después todo lo que se llaman las obras menores, los opúsculos que llaman por ahí, o la filosofía de la historia, que habría que ver si tal cosa se puede rastrear en Kant, ¿verdad? Con Thoreau tenemos un autor que no pretende hacer sistema. ¿Qué quiere decir esto? Thoreau no estaba construyendo, propiamente hablando, un entramado teórico que funcionara tal como funciona el kantiano. Thoreau lo que trabaja son ensayos, son conferencias. Por eso muchas veces cuando uno habla de Thoreau como el autor que uno está trabajando, le dicen, qué curioso, ¿verdad? Está trabajando en filosofía a un literato, ¿verdad? Y porque la noción que se tiene en Thoreau es que lo que escribió fue solamente literatura. Walden, por ejemplo, que es si no su obra fundamental, una de las más importantes, la gente cree que es como una novela, algo así, ¿ya? Y ni qué decir tiene que además ha sido apropiada por algunos movimientos como un manifiesto, de hecho, además. Entonces, el asunto es que con Thoreau más bien la labor de rastrear ahí, no un sistema, porque eso sería hacer una lectura que traicionara a Thoreau, pero la idea de hacer en Thoreau una lectura que pueda rastrear por lo menos algunos hilos conductores, algunas categorías de análisis que vayan a servir para el objeto de estudio que vamos a estudiar, ha sido parte de la labor de mi investigación. Básicamente, me refiero a estos tres que me parecen que son medulares
Walden es tal vez uno de los más conocidos, desobediencia civil es tal vez uno de los más citados, y sin lugar a dudas una vida sin principios es el más importante, ¿ya? Aun cuando una vida sin principios es tal vez, no es ni siquiera uno de los más grandes. Si uno lee, Thoreau llevó un diario donde hacía anotaciones, ¿ya? Y tal vez el texto que más trabajó durante los más o menos 20 años que trabajó su diario fue Una vida sin principios. Uno puede ver repartidas anotaciones de Una vida sin principios desde muy tempranamente, cuando empieza su diario, hasta casi al final de sus días. Entonces, estas tres son fundamentales. Sin embargo, y aquí hago una labor de lectura que es más o menos análoga, así como la religión y la crítica del juicio se derivan explicativamente de las otras obras, la esclavitud en Massachusetts, la apología del capitán John Brown, se derivan también, analíticamente hablando, de lo que trabaja en estos otros textos. Uno los puede ver en continuidad. Entonces, lo que me interesa es ver cómo en estos dos entornos se construye un par de propuestas éticas. La de Kant es mucho más conocida, últimamente aquí hay bastantes cursos sobre Kant, ¿ya? Hasta Sergio Rojas da cursos sobre Kant ahora. Entonces, Kant es un autor que es más conocido, Thoreau es un autor que en esta escuela se trabaja menos, entonces también la idea con esta conferencia es presentarlo. ¿En qué sentido vamos a hablar de contraste en Thoreau y en Kant? Me interesa hablar de ciertas categorías generales, y esto en función siempre de la libertad. Sostengo que en ambas teorías éticas el problema fundamental es el de la libertad. Es el problema fundamental en un sentido bastante amplio. Es fundamental porque sostiene otros problemas, es el más importante de los problemas. Ahora, si vemos la propuesta de Kant, Kant construye una propuesta en la cual la categoría más importante es la del sujeto. En Kant, el sujeto también es el fundamento a partir del cual se basa todo el sistema y todo esto. Me imagino que eso lo habrán escuchado. Sin embargo, en Thoreau no vamos a encontrar una categoría tal como la categoría de sujeto, sino que en Thoreau vamos a encontrar la categoría de individuo, que sería casi cercano a lo que en Kant encontraríamos casi que como sujeto empírico. Y por eso es que ahí es donde empieza la contraposición o la separación, porque el sujeto empírico en Kant es dejado de lado en el análisis para hablar del sujeto trascendental que fundamenta toda la teoría y todo esto. Entonces, esto es importante. Mi problema va a ser lo institucional. La pregunta que yo quiero hacer, no es la pregunta del problema, pero sí es una pregunta que me hago, es ¿cómo se presentaría lo institucional en cada una de las propuestas? O sea, vamos a ver, y estoy entendiendo institucional no como una institución, no es que cada uno de ellos define institución, así con todas las palabras, por institución entiendo esto o esto, sino que me interesa hacer una definición donde entiendo la institución como forma de hacer. Está relacionado con teoría de las costumbres en Kant, por supuesto, pero en ambos la institución es esta forma de hacer. Después le voy a dar un poco más de contenido, pero institución es básicamente una respuesta que se da ante alguna necesidad según la cual funcionamos, por decirlo con alguna palabra, ¿ya? Tenemos un problema, tenemos algo que resolver en lo social, lo resolvemos con una institución. Como ven, es una definición que intenta ser amplia, ¿ya? No me interesa referirme con ella a un término demasiado técnico. Además, para poder hablar de lo institucional, no solo en lo que sería demasiado definido, sino también en acciones cotidianas más banales, por así decirlo. Metodológicamente hablando, lo que se construiría a partir de la resolución de este problema es un marco teórico que trate de ver la intersección que me permitiría hacer ambas propuestas. ¿Hasta dónde puede Kant y Thoreau encontrarse? ¿Ya? Y entre ambas teorías,
sacar categorías de ingreso para el problema de lo institucional. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Por eso es que en última instancia el contraste termina siendo, el contraste que empieza siendo una contraposición básicamente, puede terminar siendo un complemento. Eso tendrá que ver con cómo se termina, en qué termina derivando conclusivamente la investigación. Kant. Obviamente, ambas teorías, yo lo que sostengo es que ambas propuestas éticas también responden a entornos que las hacen posibles, responden a entornos que sitúan en frente de los autores problemáticas por resolver, cosas por discutir, ¿no? Y eso puede ser tanto algo bueno como algo malo, digamos, ¿no? Eso en cada autor funciona además de manera distinta. Kant está al frente de un siglo, o está más bien al cierre, está en siglo XVIII, un siglo donde la difusión del conocimiento científico condiciona la manera en que él hace su filosofía. Ahora, cuando estaba hablando de la propuesta de Kant, las obras éticas de Kant tienen como telón de fondo también la crítica de la razón pura necesariamente, ¿ya? En Kant el sistema empieza a presentarse desde lo epistemológico y después deriva hacia lo ético, ¿ya? Pero no quiere decir que sean separables en un sentido, y es que después lo ético va necesariamente a suponer el lenguaje que ya Kant desarrolló en lo teórico. Por eso decía que Kant es un autor que busca sistema. Kant es un autor que está al final de un periodo con una Europa que es eurocentrista, es autocentrista, ¿verdad? Si es que alguna vez lo ha dejado de ser, ¿verdad? Europa está pensándose a sí misma, por eso no es casualidad que ciertas categorías de ciertas obras kantianas se terminan refiriendo mucho al contexto que es estrictamente europeo. Mis alumnos de filosofía de la religión podrán decir que esto lo estamos discutiendo a cada rato en el curso sobre Kant y filosofía de la religión, viendo cómo Kant utiliza categorías que terminan siendo el cristianismo europeo del siglo en el que vivió Kant, ¿ya? Esa Europa luterana en la cual Kant se cría y todo esto, ¿ya? La modernidad también, desde el punto de vista político, es la edad de las revoluciones. Hay varias revoluciones importantes, desde la inglesa hasta la estadounidense y la francesa, para mencionar tres acontecimientos que son importantes, y esto también condiciona la manera en que estos filósofos piensan su teoría, ¿ya? A Kant también uno lo ve a veces de repente sacando alguna cuñita por ahí, que tiene que ver con el entorno de Revolución Francesa, de Revolución en general, de republicanismo y todo eso, ¿eh? Esto de alguna manera contamina toda su postura. También están todas las reflexiones acerca desde lo epistémico hasta lo ético, el arte, lo teológico y todo esto, ¿no? Vean, por ejemplo, la modernidad en la que están haciendo filosofía estos autores es una modernidad que se mete en todo intersticio en la vida europea, ¿ya? Vean, por ejemplo, obras como música como la de Bach. Es una música que también refleja un aire, una atmósfera de época. La música de Mozart, por ejemplo, la flauta mágica, por decir un ejemplo, es una obra donde, si uno la revisa, uno ahí lo que ve es un montón de temas que son ilustrados, son temas que se discutían en la modernidad, convertidos en obras de arte, convertidos en este caso en ópera. A Kant le toca cerrar el siglo XVIII. En ese sentido, Kant es una figura que además nos permite entender la época en su madurez, digamos. Ya la modernidad ilustrada es una modernidad que ha pasado por todo un cúmulo de 3 siglos de discusiones, ¿verdad? No es casual que ya nosotros, por ejemplo, ya después de Kant empezamos a pensar en filosofía más bien contemporánea. Ya todo lo que tiene que ver con el surgimiento del romanticismo y todas estas nuevas propuestas que surgen en Europa. Con respecto a Thoreau, el entorno thoreano
es no tan lejano de Kant. Thoreau nace 13 años después de que Kant muere, ¿no? Y la filosofía kantiana de alguna manera empieza a ser importante en Estados Unidos gracias al movimiento que se llamó trascendentalismo norteamericano, que se denominó trascendentalismo norteamericano. Este movimiento está ubicado en Boston, a donde nace Thoreau, en toda la región que se denomina Nueva Inglaterra. Era un lugar de mucha ebullición intelectual. Ahí estaba la Universidad de Harvard, ¿ya? Hay mucha producción intelectual a partir de principios del siglo XIX, y hay ciertas discusiones a propósito de cómo es que se está llevando qué temas se están llevando la discusión en Harvard, ¿ya? El trascendentalismo es de alguna manera una lectura de Kant. Si ustedes se acuerdan, en Kant la palabra trascendental es una de las palabras que se escriben con mayúscula casi siempre, ¿no? Trascendental, me refiero a la importancia que tiene. Trascendental es importante para Kant en tanto que define la manera en que el sujeto, ya sea que conoce o ya sea que se constituye como fundamento del actuar moral, ¿ya? En tanto que al sujeto se lo considera condición de posibilidad para aquello que surge de él. El trascendentalismo es una recepción de Kant que se da ahí en Nueva Inglaterra, que ha sido también de alguna manera filtrada por el romanticismo europeo, al cual están expuestos algunas figuras que vamos a ver más adelante, como Emerson y todos estos. ¿Qué discusiones además, desde el punto de vista político, son importantes en la época de Thoreau? A Thoreau le tocó vivir la época del abolicionismo, la época en que Estados Unidos hizo guerra contra México, ¿ya? Todas estas discusiones de alguna manera también son las que están a la base de la propuesta filosófica de Thoreau. Desde el punto de vista teológico también está la discusión sobre el unitarianismo, lo cual también se vincula con la forma en que se está enseñando teología en la Universidad de Harvard en el momento. ¿Cuáles figuras son importantes en el trascendentalismo? Aquí puse unas cuantas que son fáciles de reconocer. Ahí está Emerson, voy de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Ahí está Emerson. La segunda es Margaret Fuller, que pasa por ser una de las intelectuales más importantes de la época. Cuando Margaret Fuller muere, el mismo Emerson, hay manifestaciones públicas de Emerson que dice que tal vez la biblioteca más importante de Nueva Inglaterra se encuentra en la casa de Margaret Fuller. Margaret Fuller fue una mujer que sí tuvo ciertos problemas, se dedicó a trabajar derechos de la mujer, fue periodista, fue revisora literaria para diarios, lo cual era bastante extraño en la época. Fue una intelectual con todo derecho. Aquí en esta parte está Emily Dickinson, la poeta. Aquí tenemos a Ellery Channing, teólogo. Aquí tenemos a Bronson Alcott. Bronson Alcott tiene una característica que es peculiar, y es que Bronson Alcott tuvo varios intentos fallidos de llevar a cabo una comuna en la cual la gente pudiera ir a vivir de lo que ellos mismos produjeran. Esto es interesante porque en algún momento Thoreau hizo ese experimento y vivió solo en una cabaña durante 2 años y 2 meses. Sin embargo, la comuna de Bronson Alcott siempre fue un fracaso rotundo, ¿ya? De hecho, Bronson Alcott es padre de Louise Mary Alcott, la autora, la escritora que escribió Mujercitas y todo esto. Si no hubiera sido por el éxito financiero de su hija, hubiera muerto, digamos, en la lipidia, ¿ya? Y por supuesto Walt Whitman, ¿ya? Walt Whitman, que bueno, lo situé así más o menos. Acá tenemos 2 poetas, acá tenemos él era pedagogo, ¿ya? Ella era esta intelectual que les mencionaba. Estos 2 eran ministros, unitarios ambos, ¿ya? Eran teólogos. Figuras como estas, podríamos mencionar a otros como Nathaniel Hawthorne, el autor de Las Brujas de Salem y La Letra Escarlata. O sea, hay
hay una comunidad intelectual en el entorno de Boston en ese entonces que es impresionante, y de eso se nutrió Thoreau de alguna manera. Thoreau de hecho es Margaret Fuller quien lo recomienda para empezar a publicar en la revista donde ellos publicaban los documentos del trascendentalismo. Ahora sí, vamos a la propuesta de cada uno. Básicamente, en Kant, como les decía anteriormente, tenemos una ética del sujeto. ¿El sujeto qué es? Es el sujeto del conocimiento, de lo moral, es el fundamento, ¿ya? Es aquello en lo cual, yo siempre lo digo, es un pin sobre el cual pivota toda la propuesta filosófica de Kant, ¿ya? Si quieren encontrar así la noción de sujeto que tiene Kant, tendrían que irse a la crítica de la razón pura, específicamente a la parte de la deducción trascendental en B, cuando él ya llega a la parte de la percepción trascendental, ¿ya? Y a partir de ahí ustedes pueden ir ampliando esa noción de sujeto hacia el resto de la doctrina kantiana, ¿ya? Es ese sujeto del cual Kant se preocupa. El sujeto como fundamento, ya también hemos escuchado mucho esto del giro copernicano. Como fundamento es el principio explicativo, aquello en lo que nos vamos a fijar, en tanto que es condición de posibilidad. Es las condiciones de posibilidad, o sea, lo que hace posible que haya conocimiento, que haya moralidad, que haya libertad, es el sujeto, tal como lo está entendiendo Kant. Ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Vean que en este sentido, en Kant hay incluso metodológicamente hablando, hay una separación entre lo que el sujeto es, en tanto que las condiciones de posibilidad, en tanto que condición de posibilidad de todo lo que él produce, del conocimiento, de lo moral, incluso en separación de los contenidos que produce como condición de posibilidad. Muchas veces uno pasa revista por las obras de Kant y le parece que, por ejemplo, en la parte ética, Kant se está preocupando más por las condiciones de lo moral que por lo que, propiamente hablando, llena de contenido el sujeto cuando actúa, qué es lo que hace con esas condiciones. Por eso esa distinción que siempre se hace entre sujeto trascendental, de posibilidad, y sujeto empírico, como el sujeto que vive, como el sujeto que de verdad tiene una cotidianidad que anda por ahí, que uno se puede topar, por decirlo de alguna manera. El sujeto para Kant es un constructo abstracto, y esta es también parte de la propuesta metodológica. En esta abstracción, Kant lo que busca es hacer una igualación de todo aquello que vaya a reconocer como sujeto. Todo ser racional, dicho sea de paso, todo ser humano. El sujeto lo que busca es ser una universalización que sirva para cualquiera, indistintamente de quién sea, indistintamente de cuáles sean sus condiciones. De hecho, ya lo hemos dicho en 2 ocasiones. A Kant le parece ser que lo que le interesa es aislar al sujeto, para entenderlo, de esas condiciones materiales de existencia. El sujeto iguala, el sujeto como construcción iguala. En ese sentido, la ética del sujeto es la ética de estos seres que se consideran iguales, en tanto que lo que consideramos en ellos son esas condiciones que son iguales en todos. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto como concepto es un intermediario entre los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? También, cuando uno lidia con sujetos, uno no lidia directamente con la otra persona con la que está interactuando. Uno lidia con esta idea de sujeto que me permite verlo igual a mí, por ejemplo, ¿ya? Esto es lo que está buscando Kant, esa intermediación que sirva lo mismo para hablar de David Sánchez que para hablar de Kant o para hablar de Thoreau, ¿ya? Por eso es que es abstracto, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder hacer esa igualación solo se puede hacer obviando nuestras obvias diferencias. Por eso es que esta ética funciona a partir de ese constructo,
que es completamente abstracto. Ahora, a Kant le interesa hablar con esta intermediación de la libertad del sujeto. ¿Cómo es que puede entenderse un sujeto libre, un sujeto que pueda darse a sí mismo sus leyes de conducta? ¿Cómo es que además este sujeto, que precisamente porque lo pienso de esa manera abstracta, aislada de sus condiciones materiales, en sus condiciones empíricas, también lo pienso aislado de todos estos condicionantes que pudieran meterse entre, digamos, entre su voluntad para condicionar así sus decisiones? Kant necesita de esa abstracción para poder garantizar que los sujetos van a actuar de manera consistente, por decirlo de alguna manera. Por eso es que con esta abstracción Kant puede, o él defiende que puede universalizar lo que entiende como ético en todos los individuos. Lo que se reconoce como llevable a cabo, por decirlo de alguna manera, por un sujeto, debería ser reconocible como llevable a cabo por cualquier sujeto. El problema fundamental es precisamente construir esa libertad que todos, por lo tanto, a la cual todos tendríamos acceso. Por su lado, con Thoreau, tenemos otro tipo de, otra manera de reflexionar sobre la ética. En ese sentido, vamos a hablar ya no de ese sujeto que sirve como un intermediador abstracto entre los individuos, ya ahora con Thoreau ya vamos a poder hablar de los individuos, entre un individuo y otro. Thoreau sí necesita ver directamente a eso que llamaríamos sujeto empírico en Kant. Aquí hay una parte interesante que es esto de el vivir deliberadamente. Esto lo vamos a trabajar más adelante. Esto simplemente es una cita que sirve como epígrafe, pero lo que me interesa es que vean cómo Thoreau aquí, a partir de esa noción de individuo, empieza ya a meter completamente al individuo dentro del contexto en el cual se desarrolla. Individuo más empírico que ese no vamos a encontrar difícilmente. La referencia. En este sentido, la propuesta de Thoreau ya no es la de un sujeto completamente abstracto, sino la de un sujeto que vive conscientemente. En algún pasaje, Thoreau habla de la necesidad de sacarle el jugo a la vida. De hecho, él lo que habla es de succionarle la médula a la vida. Como cuando alguien se come un hueso, cuando está comiendo pollo, que lo quiebra y lo chupa. Thoreau lo que dice es que no hay que dejarle nada al hueso, siendo el hueso la vida, por supuesto. De hecho, esta frase es muy importante para él. ¿Por qué? Porque esto lo que refleja es un individuo que sabe exactamente cómo sacar hasta el último gramo de provecho de lo que hace. Siempre está pensándose y construyéndose de esa manera en lo que hace. Por eso la idea es la de sacar hasta la última gota de provecho de lo que se hace. En este sentido, es un sujeto que es consciente de sus limitaciones, consciente de sí, y a partir de eso se construye. Como les decía, esta individualidad es la individualidad concreta, empírica, la que se da en lo cotidiano, la que uno reconoce en cada una de las personas con las que anda. Así decirlo. ¿Ya? Además, en esta propuesta de Thoreau, la libertad también es lo más importante, como lo era en Kant. Esta libertad está relacionada necesariamente con saber vivir. Y saber vivir es saber construirse. Saber vivir es precisamente el sacarle el gusto a la vida. Por eso él decía vivir deliberadamente, vivir con intención. ¿Ya? No vivir inercialmente, sino que lo que uno hace que tenga algún sentido y algún sentido en tanto que aprovechamiento para uno mismo. Hay un esquema que yo siempre hago, me va a permitir subir este momentito.
esquema que generalmente hago para hablar de esto, cuando lo pienso, es que si no se tiene cuidado, digamos, si uno vive una vida que no está en función de uno necesariamente lo que hace es que se dispersa. Siempre sus acciones lo sacan a uno de sí mismo. La vida en ese sentido, cuando no es deliberada, es necesariamente centrífuga. ¿Ya? En el sentido de que uno vive de manera tal de que uno siempre está saliendo de sí mismo, posponiéndose. ¿Ya? Uno siempre lo que hace nunca tiene la dirección hacia uno. Siempre uno está haciendo cosas que están en dirección de algo que no es uno, que algo que está afuera. Por eso la metáfora de lo centrífugo, ¿ya? Siempre hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué? De uno mismo. ¿Ya? Típico caso, tengo que llevar 25 créditos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que graduarme rápido. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar rápido. ¿Por qué? Porque tengo que tener una casa. ¿Por qué? Porque tengo que casarme. ¿Por qué? Porque tengo que tener familia o todo este tipo de cosas. ¿Ya? Que siempre estamos trabajando o haciendo cosas para algo más. Y uno dice, ¿y cuándo voy a empezar a disfrutar? Más adelante, ¿ya? Ahora me meto a estudiar, no sé, me meto a estudiar administración. Y más adelante llevo filosofía. ¿Cuándo? Cuando ya trabaje. ¿Ya? Más adelante hago el curso de guitarra que siempre quise hacer. ¿Ya? Más adelante y más adelante. Y siempre va uno procrastinando, posponiendo. ¿Ya? Es esto. ¿Ya? La diferencia sería ya no centrífugo, sino centrípeto. Obviamente la cuestión no es no hacer nada para no evadirse de sí mismo, sino procurar que las cosas que uno hace retribuyan en algo lo que uno quiere ser, lo que uno quiere hacer. O sea, que de alguna manera lo que uno hace se le devuelva. No es karma, no es nada de eso, ¿no? Sino que lo que uno hace de verdad lo reconstruya, lo reconstituya, se le devuelva, le aproveche. Tenía algún esquema de estos dibujados en la ventana de mi oficina y un estudiante llegó y dice, ¡ay, qué cursi! Y dibujo florecitas. La idea es la centripeticidad de esta manera de pensar, es que la acción de verdad pueda, sí, no importa, que la acción tenga esa relación con el exterior, porque la idea no es generar completamente mónadas. ¿Ya? Cuando Thoreau se va a la cabaña a vivir durante 2 años, no es para aislarse, como algunos piensan. ¿Ya? Thoreau en ese sentido no era una anacoreta, ¿ya? No era una pretensión monástica, ¿ya? Sino que para lograr esto, lo que sí hay que hacer, y esto es lo que estaba tratando de resolver Thoreau, era hacer que las relaciones sean lo suficientemente simples como para que den tiempo, como para que den también lo suficiente, de modo que uno haga y lo que esté haciendo retribuya sobre uno mismo, lo construya a uno mismo, que no sea como estas acciones que se van en hacer siempre hacia afuera y que nunca se le devuelva. Ya. Esos son todos los esquemitas que voy a hacer, así que ¿no? Y esto es saber vivir, ese poder construir una retribución sobre lo que uno hace. Cuando uno lee Thoreau, lo que pasa es que se ve que es fácil perder eso de vista. De repente uno no sabe por qué está haciendo lo que hace, o es fácil no saber uno por qué está haciendo lo que hace. Eso jamás podría permitírselo a alguien que viva deliberadamente. Esta sería la propuesta. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con lo institucional? El inicio es individual, lo importante es individual, lo importante es que el sujeto se construya, y a partir de estos individuos
se construye lo social. Estos individuos se relacionan y pero siempre, siempre, siempre la construcción social, el producto social debe estar en función de los individuos que le sirven de base, nunca al contrario, como es fácil de encontrar instituciones que simplemente no toman en cuenta a los individuos, instituciones que tal vez se crearon en un entorno en el cual respondían de alguna manera a alguna necesidad, pero después nunca se la cuestionó más, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos tener ahí? Por ejemplo, la noción institucional que tenemos de familia. Eso en algún momento llega a sernos insuficiente, se nos queda pequeña. Hay que quebrar la institución, entonces. Hay que abrirla, hay que permitir que otra vez permita que los individuos se sientan incluidos ahí. ¿Cómo? O más bien, ¿qué quiere decir eso? Reformulando la institución, hacemos que los individuos puedan construirse mediante la institución. Me refiero, por ejemplo, al problema que estamos teniendo nosotros para resolver si vamos a reconocer a personas del mismo sexo el derecho de ser familia o no, que es una discusión de las que se puede hacer al respecto de esto. El problema es que si los individuos pueden hacer esto con las instituciones, van a terminar haciendo relaciones sociales que les permitan construirse. Si la acción del individuo lo construye, vale la pena, o si vale la pena lo construye. Si no, lo distrae de sí mismo. Y al distraerlo de sí mismo, se sirve de él, más que antes que servirle de algo al individuo. Aquí veamos la contraposición de las dos propuestas, cómo es que esto está empezando a funcionar. La pregunta acá que tenemos que hacernos en Kant, dado que Kant tampoco es que desarrolla una teoría o un tratado sobre lo institucional, es si la ética de sujetos de Kant nos alcanza para trabajar el problema de las formas de hacer. Kant en algún momento sí empieza a trabajar lo institucional. Kant en la metafísica de las costumbres tiene ahí discusión acerca, por ejemplo, de filosofía del derecho, cómo es que podemos entender que lo institucional funciona ahí. Bueno, ahí es fácil de ver. La pregunta es, ¿cómo podemos servirnos de una teoría como la kantiana para hablar de este tipo de problemas? En este sentido, las instituciones para Kant van a estar siempre supeditadas a lo moral. Lo institucional tiene necesariamente que ser derivado de lo práctico. ¿Cómo organizamos lo social? Bueno, a partir de sujetos que sean libres y que se organicen en instituciones para resolver sus formas de hacer. En este sentido, a la institución se le impone ilustración, puse ahí. ¿Qué quiere decir esto? Para garantizar en Kant que la institución de verdad potencia la libertad de los individuos, Kant, ¿cómo es que lo resuelve? A partir de su optimismo moderno. Bueno, Kant dice, hagamos instituciones que sean lo más ilustradas posible, ¿ya? Por eso es que ahí uno ve a veces cierta candidez en el texto de Kant sobre la respuesta a la pregunta que es la ilustración. Cuando empieza a hablar con gran expectativa, con gran optimismo del soberano ilustrado, ¿ya? Y después, como para salvar las apariencias, dice, y también hay que obedecer. Pero en Kant la salida sería hacer que lo ilustrado de la propuesta moderna le llegue también a la forma institucional de resolver formas de hacer, a la manera en que la sociedad tiene que organizar, la manera en que los sujetos se relacionan entre sí. En Thoreau, el individuo debe tener primacía siempre sobre la institución. Es algo que no debería perderse de vista, ese es el punto, ¿verdad? Nunca debería perderse de vista el individuo. En el momento en que el individuo se pierde de vista, el esquema empieza a quebrarse y el individuo empieza a ser negado. El individuo queda completamente afuera de la resolución de problemas que le atañen, por así decirlo. Por eso es que
Thoreau veía en las instituciones de su tiempo ciertas respuestas en las que él no se reconocía. Por ejemplo, Thoreau, a partir de ver la guerra que el Estado al cual él pertenecía estaba haciendo contra México, él decía, bueno, en esta institución no me reconozco, por lo tanto no la obedezco. ¿Ya? Y Thoreau a partir de ahí es que propone su teoría de resistencia, de desobediencia civil, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la primacía debe caer siempre en el individuo, nunca en la institución. Lo institucional o viene dado desde lo individual o lo traiciona. Si los individuos no están de verdad potenciando lo social simplemente los va a arrollar. Lo social no se va a detener a esperar a que los individuos se preocupen por hacerse ver en la manera de funcionar lo social. En Thoreau, si las formas de hacer son preconcebidas y son respuestas ya dadas, tienden a ser problemáticas. Preconcebidas en el sentido de que ya el individuo ni siquiera tiene que hacer preguntas. ¿Por qué? Porque ya de todas maneras eso está resuelto de alguna manera. Ahí está el Estado que lo resuelve de alguna manera. Si tenemos un problema, ahí está el derecho que lo resuelve de alguna manera. Si ocupamos hacer algo, ahí están las instituciones educativas que resuelven eso de alguna manera. Las relaciones sociales, ahí están las relaciones sociales que lo resuelven todo de alguna manera. Si es esa respuesta completamente enlatada, preconcebida, es completamente problemático para Thoreau, porque llegará un momento en que la respuesta se va a quedar corta, más tarde que temprano, o más temprano que tarde. ¿Y esto hacia qué nos dirige? Hacia una revisión de la noción de forma de hacer, o de institución como forma de hacer. En este sentido, la idea es cómo la noción de institución demanda en ambos autores el rastreo de estas categorías para ponerlas a funcionar en casos que se apliquen, digamos, a la cotidianidad y que se vive todos los días. Eso es básicamente lo que tenía como propuesta para ustedes el día de hoy. Seguidamente abriríamos el campo para preguntas. No sé si tienen preguntas, algún comentario. Don Carlos. A partir de este sujeto en Kant, como lo que estaríamos entendiendo en el mismo autor, el sujeto empírico. Pero el individuo, entendiendo todo como esta libre, ¿ya? No es básicamente el mismo. ¿En qué sentido? Vamos a ver. En que detrás tenés todo el sujeto trascendental, un sujeto racional, hay todo un fundamento de esa libertad como condición para la moral, etcétera, ¿no? En Thoreau tenemos un individuo, ¿ya? Pero es ese individuo, si lo ubico históricamente, ¿ya? Basado fundamentalmente en el mismo principio de un sujeto autorregulado moralmente, ¿ya? Y no veo la diferencia, ¿ya? Más allá de lo que estoy suponiendo, conozco como constructo, digamos, en el caso de Kant, de Thoreau no conozco mayor cosa, pero no sigue siendo el mismo, y esto para decir, bueno, hay una distinción entre sujeto, que sería la categoría aquí, e individuo, la categoría acá. Sí, la diferencia sería la siguiente. Como les decía ahora, sujeto es necesariamente algo que nos iguala. Para decir que todos somos iguales, necesariamente tenemos que recurrir a una abstracción, ¿ya? Los individuos, en este sentido, dentro de la propuesta thoreana, no son iguales. No son iguales sin que esto sea un problema, ¿ya? Dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque en cada individuo vamos a reconocer específicamente al individuo con el que estamos tratando. O sea, cuando yo hablo con don Carlos Cruz, es con don Carlos Cruz.
¿ya? No a un individuo, o no a un sujeto que valdría eventualmente lo mismo que David Sánchez. Y me refiero a lo siguiente. Hablé, por ejemplo, de la construcción abstracta, que es el sujeto para lidiar con las relaciones sociales. Por ejemplo, es a partir de un concepto como el de sujeto que podemos decir que los individuos son todos iguales, por ejemplo, ante la ley. ¿verdad? La ley, por eso es que se la representa ciega, ¿verdad? Para no ver específicamente al individuo que está juzgando. Y nosotros ilusos nos creemos eso, pero eso es otro problema, ¿no? Pero nosotros podemos hablar de igualdad solamente cuando dejamos de lado ciertas peculiaridades y nos relacionamos entre nosotros a partir de ciertas características que no son comunes. En Kant, la ética funciona así, con este sujeto, en tanto que sujeto. Por eso es que en Kant es igual Carlos Cruz que David Sánchez, en tanto que sujeto de lo ético. En Thoreau no. En Thoreau no es lo mismo Carlos Cruz que David Sánchez. Cada uno tiene su individualidad que tiene que reflejarse también en la acción. Y por supuesto aquí es donde viene también lo interesante de la contraposición. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿cuál es el problema con Kant? Si es que podemos verlo como un problema. Hemos escuchado muchas veces que Kant, a veces, cuando a Kant uno le pone a resolver un problema específico, como que se traba. ¿Ya? ¿Se acuerdan aquello de mentir por filantropía? Bueno, que el texto creo que se podría analizar desde tres formas de ingresar a él. Uno es el problema propiamente ético, otro es el problema moral y otro es el problema de ese caso como un caso de momento límite de lo ético también. Viéndolo solo desde lo ético, ahí parece ser que Kant como que se traba. Mentir por filantropía parece ser como que uno está esperando a ver en qué momento, uno como que intuye, uno dice, ¿y cuándo va a decir que sí? Que no hay que permitir que el asesino que viene a buscar al otro, que lo mate, y uno sigue pasando, y no son tantas páginas ya, y uno llega y después uno dice, no puedo mentir para salvar a ese amigo que está ahí, no puedo mentir, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Entonces parece ser que Kant ahí en el punto límite como que no. Thoreau, a propósito de eso, él dice, en un momento límite, lo que más importa es ese individuo. Por ejemplo, cuando él habla, por ejemplo, la ley de esclavos fugitivos, Thoreau dice, yo ni por asomo voy a obedecer la ley de esclavos fugitivos. ¿Por qué? Porque me obliga a mí a que si me encuentro algún esclavo en fuga, atraparlo y llevarlo donde quien se supone que es su legítimo dueño. Thoreau dice, no, jamás. Ahí vale más el individuo que la ley. ¿ya? Entonces, en ese sentido, Thoreau resuelve mucho mejor, podríamos decir, si comparamos con esos criterios. ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que no todo se puede resolver como si fuera un caso límite, porque no podemos funcionar siempre como si todo fuera caso límite, porque sería súper complicado. Kant lo que serviría es también para entender la manera en que podemos formar respuestas ya pensadas para ciertos casos y por eso es que se nos traba cuando esos casos cuando hay casos que no están contemplados en la formulación. Entonces, por eso es que se puede hacer un balance con ellos, pero por eso es que pensar en lo individual no es lo mismo que pensar en el sujeto. Son cosas bastante distintas. De acuerdo, ahora, todo cuando ve negro, tendría que ser para la época de Estados Unidos, veo un individuo como él, ¿ya? ¿Y por qué ve en ese esclavo un individuo como él? Comprendo. Sí, en ese sentido, sí, Thoreau construye también a un otro en el que se reconoce de esa manera. Sí, Kant lo construye a partir de la idea de sujetos, ciertamente. Y en Thoreau, sí, obviamente, también entiende que no hay por qué limitar al individuo, a este individuo que está en esclavitud. No, en eso sí hay un reconocimiento. No es esa desigualdad que nos separa. No. Es simplemente ver que
hay condiciones en las que están viviendo estos otros que también hace que su ser individuo, por supuesto, se resuelva y se entienda y funcione de manera distinta. Ese es el problema, esa es la distancia. ¿Alguna otra pregunta? Mario. David, esta contraposición, digamos, que haces entre Kant y Thoreau, ¿a qué te ha llevado a pensar que se puede aplicar de alguna manera a este marco, digamos, este concepto institucional un poco amplio, ambas concepciones, y tratar de hacer una homogénea en que ambas sirvan, o más bien a una taxonomía del concepto de institución, donde efectivamente Kant funcione para cierto tipo de institucionalidad y Thoreau para otro, dado que, como dijiste, es muy difícil pensar que todo se va a hacer como caso límite, pero Kant al mismo tiempo no responde en ciertas situaciones. No sé, ¿a qué te ha llevado eso? Sí, esto por lo menos a dos cosas. Primero, a pensar que hay que replantear ambos límites o ambos extremos. O sea, ¿cómo es que vamos a entender lo institucional, no en el caso límite, digamos, en el funcionamiento normal de las relaciones, digamos, de las relaciones sociales? Porque es mentira que vamos a estar resolviendo las situaciones solo desde la circunstancia específica de esa situación, sino que hay ciertas situaciones que vamos a ir resolviendo de manera similar y a partir de ahí se van a ir haciendo lo que he llamado institución más fija, digamos. Pero también el pensar en el individuo, lo que me ha hecho es pensar que hay ciertos casos donde no puede obviarse la necesidad de introducir ciertas características, ciertos rasgos que no pueden tampoco meterse en el funcionamiento, digamos, esquemático de la institución. ¿Dónde se puede aplicar esto? Por ejemplo, ve los problemas en bioética, el problema de eutanasia específicamente, o los problemas de algún tipo de tratamiento específico. Me hace necesariamente decir, bueno, es que aquí hay ciertas características específicas que son de este individuo y que necesitan atenderse, que jamás podíamos prever meterlas dentro de la institución, porque no necesariamente van a estar ahí siempre, ni siquiera la mayoría de las veces, sino que en el momento en que aparecen y se ven como un momento de excepción, hay que saber cómo lidiar con eso. Y para eso es que sirve también abrir esta parte de lo individual en ese tipo de casos. A partir de ahí no va a salir, digamos, una articulación que permita prever todos los casos de una vez, pero además es una reflexión que dice que no es un problema, pero sí que sí apunta a la necesidad de estar revisando eso constantemente y a no tenerle miedo a revisarlo en el momento en que algo se aparezca y haya que resolverlo de manera específica. No me termina David, de quedar claro cómo Thoreau justifica el hecho de que el individuo no sea una abstracción, porque dijiste que Thoreau lo que señala es que el individuo más bien tiene un carácter muy concreto, pero a mí me da la impresión que es una abstracción, ¿no? Pero ¿cómo lo justifica o cómo lo pensaría Thoreau, digamos? Eso no me termina a mí de quedar totalmente claro. Vamos a ver, Thoreau de lo que habla es de los individuos de la vida de la gente, digamos. Él lo que habla es de la gente, del individuo que está trabajando, digamos, de cómo se relaciona con su trabajo, de cómo ese individuo puede o no estar en ese trabajo siendo consciente de lo que está haciendo o siendo consciente de si eso es o no de provecho, de si está pensando y repensando el porqué de esa labor, el porqué de esa relación, el porqué no sé. Siempre los ejemplos tienen que ver con alguien que está en una circunstancia, digamos, específica. En ese sentido, pues, ya cuando uno habla del individuo en Thoreau, pues por supuesto que está necesariamente uno haciendo una abstracción que es explicativa. Pero si vos lo ves en los textos, siempre son los individuos actuando en una circunstancia específica. Tal vez es por eso. O sea, o más bien eso es lo que haría falta, lo que me hizo falta explicar.
Digamos, son los sujetos en su trabajo, en su labor, en su vida, en su tiempo libre, en su enfrentar la enfermedad, a eso es a lo que se refiere. Y de ahí las diferencias que tienen y todo eso. Sí, habría que entender entonces qué comprende él por esas circunstancias, digamos, qué define, digamos, ese tipo de circunstancias en las que el individuo se sitúa, ¿no? y se desenvuelve. Sí. Bueno, circunstancias, lo estoy diciendo yo para explicarlo, digamos, él siempre... Sí, exactamente. Sí, él, en ese sentido, él lo que hace es que relata cosas que pasan en su comunidad, por ejemplo. Habla de cómo reacciona la gente. Hay un ejemplo que es muy recursivo en Thoreau, o más bien que la gente tiende a citar mucho, es cuando él habla de que es mucho más fácil heredar propiedades, tener propiedades, que después deshacerse de ellas. Típico caso de la gente que tiene una propiedad y a partir de que tiene una propiedad, al principio uno eso lo ve como algo, qué bueno, ¿no? O sea, heredó una propiedad, digámoslo así, en el entorno rural, que también era un entorno rural en el que él vivía, qué sé yo, alguien adquiere una finca, ¿ah? Y uno diría, bueno, qué bueno, ¿ah? Tiene una finca. Y resulta que ahora esa persona no tiene más tiempo que el que le puede dedicar a la finca. Y solamente tiene que estar cuidando las vacas, porque si las vacas no se ordeñan, entonces va a haber problemas con las vacas. Entonces tiene que estar la persona ahora al servicio de aquello que en principio era algo que él poseía. Termina siendo poseído por sus posesiones, por así decirlo. Ese tipo de circunstancias son las que ve Thoreau. Habla de cosas tan cotidianas como la vestimenta, por ejemplo, de cómo la verdad es que uno puede determinar en función de lo que viste, cómo uno puede estar en función de lo que come, ¿ya? Cosas así de cotidianas, digamos, así de sencillas. No es así como circunstancias, de repente suena como una categoría demasiado grandilocuente. No. Estamos hablando desde lo más simple de la vida de todos los días. Y él estaría criticando más bien una circunstancia que pareciera se impone frente a este individuo, ¿no? Y lo determina entre comillas, y más bien quiere más bien que sea por decirlo así, un movimiento inverso, ¿no? Que más bien sea ese individuo que tenga una conciencia, digamos, de esa circunstancia que vive, ¿no? Y se retroalimente. Eso es así, o sea, que las cosas vuelvan a estar en función de nosotros y no nosotros en función de las cosas. Sí, básicamente. ¿Serio? Según los esquemillas que hizo ahora, digamos, se podría ver como dos imperativos categóricos en cada uno de los autores. En Kant tenemos la formulación de tratar a todos como fines siempre y nunca como medios. Y en Thoreau se podría ver, yo creo que, según el esquema por lo menos, un imperativo que sería más o menos tratarse a uno mismo como fin siempre y nunca como medio, ¿no? Ahora, a partir de eso, digamos, en la filosofía de Kant, cuando uno trata con el otro, uno nunca puede tratarlo utilitariamente, ¿no? Nunca se puede dar un uso al otro, siempre se tiene que tratar como fin y siempre se tiene que tratar por él mismo, digamos. Entonces se produce casi que un altruismo extremo, digamos, un altruismo a tal grado que hasta le ayuda al asesino a que mate al tipo que está buscando. En Thoreau, digamos, porque no lo conozco, sí me gustaría saber si no se llega también a un extremo en el que ya más bien no podría hacer actos altruistas, en el sentido de cuando yo hago algo totalmente por otro y no tiene nada que, digamos, que se me devuelva a mí, como en el sentido que es como siempre muy retomada en la literatura de sacrificarme por todos. Sí. Incluso Jesús, digamos, se sacrifica por todos. Hay muchos ejemplos en la literatura al respecto. Entonces, en ese sentido, y como usted lo decía en la presentación, ese tipo de actos no tendría sentido, no valdrían la pena, digamos, en Thoreau, o habría una forma de encontrar como un centro para que tengan justificación. Sí, buena pregunta. Vamos a ver. En Thoreau, bueno, el imperativo categórico encanta, ahí está. Ese es como fácil de ver, digamos. En Thoreau, vamos a ver. El asunto es que también hay que poner todo eso, cualquier tipo de valoración, cualquier tipo de valor, incluso los morales, tienen siempre que estarse cuestionando. Por ejemplo,
El problema de si algo como una institución como la esclavitud es justa tiene que ver también con un reconocer a un individuo que está siendo maltratado, por decirlo de alguna manera, por un esquema de funcionamiento social en este caso. Ahora, en ese sentido, el esquema de Thoreau no es, aun cuando la acción tiene que devolverse siempre hacia uno, el esquema no es, digámoslo así, egocéntrico, ¿ya? En el sentido de que Thoreau también dice de que uno, no, por ejemplo, pone el ejemplo de que si en un naufragio uno, es un ejemplo para probar un punto, en un naufragio si salvar la vida de uno dependería de quitarle el pedazo de madera al pobre que se está agarrando de ahí para no ahogarse, eso lo consideraría un acto injusto. O sea, obviamente ahí estaría uno poniéndose en el centro, pero además estaría cometiendo un acto que es injusto. Ese sería, digamos, un punto digamos, donde él hace llegar el ejemplo también a un extremo, ¿verdad? Muy probablemente, si uno ya está en una situación de esas, habrá quienes se ahogan, ¿ya? Para no ahogar al otro, y habrá quienes se salvan ahogando al otro, ¿ya? Pero solo dice, bueno, quien le quita su tabla de salvación a alguien que está sobreviviendo con ella de un naufragio, está cometiendo un acto de injusticia. Entonces, no es que todo tiende solo hacia uno, o sea, porque también hay otros a los que uno no debería pasarles por encima. Hay otros a los que uno no debería ahogar, ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto. El caso del naufragio es un ejemplo que es extremo, ¿ya? Pero realmente lo que está tratando de decir es que realmente en la vida social, cuando nosotros cometemos esos actos de injusticia, estamos en la cotidianidad realmente quitándole la tabla de salvación a los otros y los estamos ahogando. ¿Cómo? Con la institucionalidad. Entonces, ese imperativo del que vos decís, ¿ya? de buscar siempre la autoconstrucción, no puede, en Thoreau al menos, o no debería tampoco pasarle por encima a los demás. Porque si no, si se justifica ese tipo de cosas, entonces la institución eventualmente puede responder a eso y ya, y nos organizamos de esa manera y entonces ya los individuos dejan de valer lo que deberían valer. Sí. Entonces, ¿en qué medida o cuál sería un criterio discriminante? Con esto que acabas de decir, ¿cuál sería un criterio discriminante para determinar que un acto sea autorretributivo entonces? ¿Autorretributivo? Sí, que implique una retribución a uno, pues ya, ¿cuál sería un criterio para determinar cuáles no cumplen y cuáles no? Sí, ciertamente, va a sonar contradictorio con lo que dije ahora, pero ciertamente con que cumpla, con que construya también en función de algún tipo de interés que uno tenga. Tiene que ver con los intereses que uno tiene, con las cosas que a uno lo satisfacen. Ciertamente tiene que ver con eso. Este sería un criterio. Otro criterio sería precisamente el contrario, que no me distraiga de lo que yo necesito hacer. O sea, no puede ser que yo esté siempre posponiendo mi propia satisfacción, mi propio goce, mi propio disfrute en función de cosas que son externas a mí, que realmente no me están dejando absolutamente nada. No sé si esos dos criterios por lo menos. Pablo, perdón. Muy bien, tal vez si hay alguien más o... No, sí. Ok, entonces... Pero en el caso de algo completamente nuevo, una experiencia completamente nueva, y yo no sé si me satisface una vez que la cumpla, si alguna experiencia de hacerlo, realizarla. Habría que conocerla, habrá que experimentar con ella, a ver, de repente, no sé, uno puede cambiar de trabajo pensando que va hacia un mejor mundo, ¿no? Y de pronto se metió al infierno, ¿no? Eso puede ser,
algo con una acción completamente nueva, digamos, una nueva, de repente, y ahora pensemos en lo institucional, de repente podemos pensar que vamos a resolver una institución, pensamos que de mejor manera, y después nos damos cuenta de que no lo era, pero hay que darle algún tiempo, algún espacio para ver cómo eso funciona. Además, también puede pasar que algo que haya venido funcionando llega un momento en que ya no funciona más. Y también eso habría que entonces que reformularlo. Por eso es que siempre hay que estar atento al individuo, a cómo es que el individuo vive y cómo es que las cosas que hace se relacionan con él. Lo nuevo estaría dentro del esquema en ese sentido. De repente uno no lo puede prever. Entonces tiene que experimentarlo, tiene que hacerlo, tiene que... El ejemplo de la tabla y del naufragio, Sí, ahí no... nunca ha estado en esa situación, y si lo estuviera quizás le quite la tabla 2. Sí, es probable. Para ver cómo me siento después. No sería el mejor experimento del mundo, digamos, sí. Sí, no, ahí, o sea, casos límites siempre va a haber en cualquier tipo de formulación. En cualquier tipo de formulación. Sí, muy probablemente si uno está en una situación de esas, y muy probablemente uno actúe de una manera. De hecho, incluso en una situación de esas son tan extremas que no necesariamente uno vaya a actuar de la misma manera siempre. De repente es el otro el que le agarra la tabla 1 o algo así por el estilo, ¿no? O sea, sí, eso habrá que verlo en cada circunstancia, y por eso es que lo interesante de la propuesta es la de que al final de cuentas la construcción de las respuestas también tienen que darse con el haber ya resuelto de esa manera esa necesidad en algún momento también, como para decir, bueno, entonces ya lo podemos entender institucionalizadamente, por decirlo de alguna manera. Ahora, solo lo que dice es que muchas veces lo que pasa es que las instituciones terminan, voy a decirlo así, autonomizándose de los sujetos. Hay una cita de Thoreau que dice que, y la imagen es la de una ventisca, ¿verdad? Cuando hay una ventisca y el viento cesa, la nieve se acumula, entonces surge un montículo de nieve. Entonces Thoreau lo que dice es, cuando el viento cesa, la nieve se acumula. De la misma manera, cuando la verdad, y eso es una categoría que él utiliza para hablar de eso, cuando la verdad cesa, también surge, de la misma manera que surgiría el montículo, una institución. Entonces, si no hay un repensar de esa institución, lo que se va a ir acumulando es esa respuesta. Pero en lo nuevo uno puede estar atento y no dejar que eso surja de esa manera. O eventualmente, si responde de buena manera, uno lo puede potenciar también. Muy bien, no sé si no hay ninguna pregunta más, entonces les agradecería de nuevo por el tiempo que han sacado para venir a escuchar la conferencia. Ahora, si vemos la propuesta de Kant construye una propuesta en la cual la categoría más importante es la del sujeto. En Kant el sujeto también es el fundamento a partir del cual se basa todo el sistema y todo esto. Me imagino que eso lo habrán escuchado. Sin embargo, en Thoreau no vamos a encontrar una categoría tal como la categoría de sujeto, sino que en Thoreau vamos a encontrar la categoría de individuo, que sería casi cercano a lo que en Kant encontraríamos casi que como sujeto empírico. Y por eso es que ahí es donde empieza la contraposición o la separación, porque el sujeto empírico en Kant es dejado de lado en el análisis para hablar del sujeto trascendental que fundamenta toda la teoría. Entonces, esto es importante. Mi problema va a ser lo institucional. La pregunta que yo quiero hacer, no es la pregunta del problema, pero sí es una pregunta que me hago, es ¿cómo se presentaría lo institucional en cada una de las propuestas? O sea, vamos a ver, y estoy entendiendo institucional no como una institución, no es que cada uno de ellos define institución, así con todas las palabras, por institución entiendo esto o esto,
sino que me interesa hacer una definición donde entiendo la institución como forma de hacer. Está relacionado con teoría de las costumbres en Kant, por supuesto, pero en ambos la institución es esta forma de hacer. Después le voy a dar un poco más de contenido. Pero institución es básicamente una respuesta que se da ante alguna necesidad según la cual funcionamos, por decirlo con alguna palabra. ¿Ya? Tenemos un problema, tenemos algo que resolver en lo social, lo resolvemos con una institución. Como ven, no pretende hacer sistema. ¿Qué quiere decir esto? Thoreau no estaba construyendo, propiamente hablando, un entramado teórico que funcionara tal como funciona el kantiano. Thoreau lo que trabaja son ensayos, son conferencias. Por eso muchas veces cuando uno habla de Thoreau como el autor que uno está trabajando, le dicen, qué curioso, ¿verdad? Está trabajando en filosofía a un literato, ¿verdad? Y porque la noción que se tiene en Thoreau es que lo que escribió fue solamente literatura. Walden, por ejemplo, que es si no su obra fundamental, una de las más importantes, la gente cree que es como una novela, algo así, ¿ya? Y ni qué decir tiene que, además ha sido apropiada por algunos movimientos como un manifiesto, de hecho, además. Entonces, el asunto es que con Thoreau más bien la labor de rastrear ahí, no un sistema, porque eso sería hacer una lectura que traicionara a Thoreau, pero la idea de hacer en Thoreau una lectura que pueda rastrear por lo menos algunos hilos conductores, algunas categorías de análisis que vayan a servir para el objeto de estudio que vamos a estudiar, ha sido parte de la labor de mi investigación. Básicamente, me refiero a estos tres que me parecen que son medulares. Walden es tal vez uno de los más conocidos, Desobediencia Civil es tal vez uno de los más citados, y sin lugar a dudas Una vida sin principios es el más importante, ¿ya? Aun cuando Una vida sin principios es tal vez, no es ni siquiera uno de los más grandes. Si uno lee, Thoreau llevó un diario donde hacía anotaciones, clientes. Y antes de que hagan la pregunta, ¿por qué estas dos? Bueno, son dos autores que he venido trabajando ya durante bastante tiempo. De repente no es la mejor justificación, pero son dos autores que además lo que me interesa es que desde cierto punto de vista son contrastantes, porque la manera en que trabajan y la manera en que resuelven lo que escriben es bastante diferente, y las propuestas que llevan a cabo también son bastante distintas, aun cuando en última instancia están trabajando problemas que son similares. Eso lo vamos a ver más adelante. Con Kant tenemos un autor sistemático que pretende hacer sistema, que quiere hacer sistema, y específicamente el Kant crítico, a partir de la crítica de la razón pura, es un Kant que se preocupa por ir construyendo su propuesta en lo que se va a entender como filosofía práctica. Entonces, básicamente, estos son los textos que son fundamentales para esta parte, pero esta es la base. Esto después se extiende a todo lo que viene después, y uno puede leer todo lo que viene después en función de lo que propone en la crítica de la razón práctica, la fundamentación, la metafísica de las costumbres. Aquí también le pongo esta flecha como para indicar que de ella derivan la religión dentro de los límites de la mera razón, la crítica de la capacidad de juzgar, o la crítica del discernimiento, o del juicio, como sea que la conozcan, y después todo lo que se llaman las obras menores, los opúsculos que llaman por ahí, o la filosofía de la historia, que habría que ver si tal cosa se puede rastrear en Kant, ¿verdad? Con Thoreau tenemos un autor que, y tal vez el texto que más trabajó durante los más o menos 20 años que trabajó su diario, fue Una vida sin principios. Uno puede ver repartidas anotaciones de Una vida sin principios desde muy tempranamente, cuando empieza su diario, hasta casi al final de sus días. Entonces, estas tres son fundamentales. Sin embargo, y aquí hago una labor de lectura que es más o menos análoga,
así como la religión y la crítica del juicio se derivan explicativamente de las otras obras, la esclavitud en Massachusetts, la apología del capitán John Brown, se derivan también, analíticamente hablando, de lo que trabaja en estos otros textos. Uno los puede ver en continuidad. Entonces, lo que me interesa es ver cómo en estos dos entornos se construye un par de propuestas éticas. La de Kant es mucho más conocida, últimamente aquí hay bastantes cursos sobre Kant, ¿ya? Hasta Sergio Rojas da cursos sobre Kant ahora. Entonces, Kant es un autor que es más conocido, Thoreau es un autor que en esta escuela se trabaja menos, entonces también la idea con esta conferencia es presentarlo un momento. ¿En qué sentido vamos a hablar de contraste en Thoreau y en Kant? Me interesa hablar de ciertas categorías generales y esto en función siempre de la libertad. Sostengo que en ambas teorías éticas el problema fundamental es el de la libertad. Es el problema fundamental en un sentido bastante amplio, es fundamental porque sostiene otros problemas, es el más importante de los problemas. Me interesa simplemente hacer la aclaración. Esta presentación se relaciona con la investigación que tiene que ver con lo que espero que algún día sea una tesis de maestría, que es básicamente un fogueo de ciertas ideas que están detrás del marco teórico. Entonces, ahí voy a ir articulando esto conforme vaya avanzando en la exposición. Al principio nada más voy a presentar de dónde es que estoy tomando cosas en cada autor, para aclarar eso simplemente. Además que espero que eso también sirva para los estudiantes de investigación que están también aquí rastreando ese tipo de metodología, y en la medida en que esto les sirva de algo, pues por eso está aquí. Básicamente, vamos a ver, yo originalmente lo que iba a hacer era el típico ejercicio de filosofía comparada. Iba a hacer una lectura thoreana de Kant, ¿ya? Sin embargo, de pronto tomé una decisión de no hacer eso, sino que después decidí no leer a Kant desde Thoreau, sino leer un problema desde ambos y ver cómo puede, o cómo funcionaría construir un marco teórico a partir de estas dos corrientes.